Bueno, maestro, a mí me tocó el tema de las frecuencias alélicas y las kinéticas, perdón. Para empezar, voy a iniciar con lo que es la frecuencia alélica. Esto se refiere a qué tan común es un alelo en una población, y esto se va a determinar contando cuántas veces aparece este alelo en la población y se va a dividir esta cifra, perdón, entre el número total de copias del gen. A continuación le muestro una imagen. Ahorita el editor me lo pone. Ahora, la reserva de genes de una población está constituido por todas las copias de todos los genes de esta población. Algo interesante es que Darwin y Mendel tuvieron la oportunidad de conocerse, pero a la vez no tan literal, ya que Darwin fue el que propuso las teorías sobre la evolución y la selección natural, ya que sabía que los procesos que describía dependían de la variación heredable en las poblaciones. Esto es, esto se basa en las diferencias de las características de los organismos de una población y en la capacidad de transmitir dichas características a su descendencia. Sin embargo, Darwin no sabía cómo se heredaban estos rasgos, como otros científicos de su tiempo, ya que pensaba que las características pasaban mediante herencia mezclada. Este modelo, más que nada, checaba los rasgos de los padres, que supuestamente se mezclaban de una manera permanente. Hablando de este modelo, fue hecho como ya sabrá, por el monje austriaco Gregor Mendel, quien descubrió que los rasgos son determinados por unidades heredables que no se mezclan y son llamados genes. Aunque Mendel publicó este trabajo sobre genética unos cuantos años después de que Darwin publicara sus ideas sobre la evolución, Darwin tal vez no pudo leer sobre este trabajo de Mendel. En la actualidad podemos combinar las ideas de Darwin y Mendel para tener una comprensión más clara de lo que es la evolución y cómo se lleva a cabo este proceso. Si usted se estará preguntando por qué metí a Darwin, pues en mi opinión y por lo que investigué, el tema del mejoramiento genético y la evolución van un poco de la mano, ya que conforme vamos haciendo una descendencia del individuo, se va adaptando se va adaptando a las características que este tiene. Como un ejemplo podría ser se adapta al clima más cálido de aquí en México, los bovinos. Puede ser que den más leche y esto los individuos van evolucionando o adaptándose. Ahora, hablando un poquito más de la genética de poblaciones, hay una evolución en pequeña escala. Se define, perdón, como un cambio en las frecuencias de las variantes genéticas o alélicas en la población y a lo largo de las generaciones. Era algo relacionado a lo que comenté anteriormente. El campo de la biología que estudia las frecuencias alélicas en las poblaciones y cómo cambian con el tiempo se llama genética de poblaciones. Esta microevolución a veces se compara con la macroevolución. Esta evolución implica grandes cambios como la formación de nuevos grupos o especies que ocurren durante un periodo de tiempo muy largo. Sin embargo, la mayoría de los biólogos ven la microevolución y la macroevolución como un mismo proceso que ocurre en escalas de tiempo diferentes. La evolución se suma gradualmente durante largos periodos de tiempo para producir cambios evolutivos. A continuación le voy a explicar conceptos que son clave para la definición de la microvisión, que son población, alelos y frecuencias alélicas. En la población, es un grupo de organismos de la misma especie que se encuentran en la misma área y que pueden reproducirse entre ellos.
Una población es la unidad más pequeña que puede evolucionar. En otras palabras, un individuo no puede evolucionar. Ahora hablando de los alelos. Un alelo es una versión de un gen. Es la unidad heredable que controla características particulares del organismo. Un ejemplo son los chícharos que Mendel estuvo estudiando y checando cómo iban cambiando por diferentes generaciones. Perdón. Otro ejemplo podríamos agarrar lo de las flores. Ahorita mi editor va a ponerlas una foto para que puedan ver. En este caso podemos ver regresando al tema al ejemplo de Mendel. Vamos a agarrar el ejemplo de la flor, de una flor morada. Por ejemplo, ahorita a continuación les voy a mostrar una imagen. No sé si vaya a aparecer por acá, por acá, por acá o completamente. Ahorita checamos. Este gen tiene un alelo blanco que lo vamos a tomar como W minúscula y uno morado que lo vamos a tomar como una W mayúscula. Cada planta lleva dos copias de gen que pueden ser el mismo o diferente alelo. Cuando los alelos son diferentes, uno va a ser tomado como dominante y otro recesivo. En este caso, el dominante lo vamos a tomar como W mayúscula y el recesivo como la W minúscula. El conjunto de estos alelos de la planta llamada genotipo determina su fenotipo o características observables, en este caso el color de la flor. Ahora, la frecuencia alélica. Esta frecuencia alélica se refiere a que tan a menudo aparece un alelo particular en una población. Por ejemplo, si todos los alelos de una población de plantas de chícharos son morados, por ejemplo el W mayúscula, la frecuencia alélica de este sería un 100% o 1.0. Sin embargo, si la mitad de los alelos fueran W mayúscula y la otra mitad W minúscula, cada alelo tendría su frecuencia alélica del 50% o 0.5. En general podemos definir la frecuencia alélica como una frecuencia del alelo. En general podemos definir la frecuencia alélica como frecuencia del alelo A mayúscula es igual al número de copias del alelo A mayúscula en población sobre el número total de copias de los genes A mayúscula A minúscula en la población. En varias ocasiones va a haber siempre más de dos alelos en una población. En este caso sumaríamos todos los alelos distintos para obtener una moto. Ok, o tres. A veces hay más de dos alelos en una población, por lo que en este caso sumaríamos todos los alelos distintos para obtener su denominador. También es posible calcular la frecuencia genotípica, la cantidad de individuos con un genotipo dado y las frecuencias fenotípicas, la cantidad de individuos con un fenotipo particular y la cantidad de individuos con un fenotipo particular. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos conceptos son diferentes a la frecuencia alélica. A continuación voy a explicar un poco sobre un ejemplo voy a explicar. Vamos a considerar una pequeña población de 9 plantas de chícharo o de flores, la cual la voy a mostrar ahorita. Voy a intentar que se muestre aquí o de este lado para que lo podamos ver y al inmediato lo vamos explicando. Cada planta tiene dos copias de gen para el color de la flor. Si vemos las dos copias de genes de cada planta y contamos cuántas copias de W mayúscula hay, encontraremos que son 13. Si contamos cuántas copias de W minúsculas hay, encontraremos que son 5 nada más. Vamos a ver que los que son de color morado son dominantes, mientras que los de color blanco son los que son recesivos. Ahora, el número total de copias de gen en toda la población es de 13 más 5, es igual, daría como resultado un 18. Podemos dividir el número de copias de cada alelo por el número total de copias para obtener la frecuencia alélica. Por convención,
Cuando hay solo dos alelos para un gen de una población, sus frecuencias se van a anotar con los símbolos P y Q. Y a continuación le pongo una imagen para que lo cheque cómo quedaría. Por mientras, lo voy explicando. P es igual a frecuencia de W mayúscula, que es igual a 13 sobre 18, dando como resultado un 0.72 o 72%. Ahora la Q es una frecuencia de W minúscula, que es igual a 5 sobre 18, dando como resultado un 0.28 o el 28%. Y si se da cuenta, al sumar los dos daría un resultado de 100% o 1. Ahora, la frecuencia alélica es distinta a las frecuencias genotípicas y la frecuencia fenotípica. Estas frecuencias también pueden calcularse y son importantes, para entender cómo evolucionan las poblaciones. Pero no son lo mismo que las frecuencias alélicas, y a continuación lo voy a mostrar. Voy a tratar de que se vea de este lado o que se vea todo completamente, y yo voy a ir explicando. Bueno, en esta ocasión vamos a ir con las flores moradas y blancas. La frecuencia fenotípica, como pueden ver, es la combinación de los alelos W mayúscula con W mayúscula, el W mayúscula con W minúscula o los dos W minúsculas. Podemos checar que la frecuencia de estas W mayúsculas es 6 entre 9, dando como resultado el 0.67, y la frecuencia donde combinan mayúscula con minúscula da como resultado 1 entre 9, dando como resultado 0.11. Ahora la frecuencia de los W minúsculas son 2 sobre 9, dando como resultado un 0.22. Ahora, para la frecuencia fenotípica, esta es la frecuencia con la que vemos lo blanco y lo morado. Aquí no importa los genes tal cual, solo lo que lo podemos observar. Esta frecuencia de morados son mayor, por lo que son 7 sobre 9, dando como resultado un 0.78, y la frecuencia de los blancos es 2 sobre 9, dando como resultado un 0.22. Ahora, la frecuencia alélica, que es lo que estamos viendo ahorita por el momento, es la frecuencia que hay de W mayúscula, y este es 13 sobre 18. Si pueden ver, tienen dos alelos cada flor, por lo que son 18 en total. Y esto dando el resultado de 13 sobre 18, dando un resultado de 0.72. Ahora la frecuencia del W minúscula es 5 sobre 18, dando como resultado 0.28. Como pueden observar, en todos los casos, sumando los resultados darían 1. Esto quiere decir que esto quiere decir que siempre va a dar 1. No hay excusa de que siempre que va a haber un punto 99 o un punto 98 o va a haber 1.01. Debe de ser exacto el 1, ya que esas son las frecuencias que debe de tener originalmente. Ahora lo voy a explicar lo que es la frecuencia genética. Si bien la comprensión de la genética es importante para el público en general, así como nosotros que estamos estudiando la veterinaria, también en otras áreas que podría ser en áreas de biología, pueden también estudiar estos términos, y estos conocimientos pueden tomarlo para saber que en un futuro cómo van a salir las futuras generaciones de los animales. Ya que la genética provee uno de los principios unificadores de la biología. Eso quiere decir que todos los organismos utilizan sistemas genéticos que poseen numerosas características en común. La genética también apunta al estudio de muchas otras disciplinas de la biología. Así como lo mencionamos anteriormente, la evolución
es un claro ejemplo, ya que es un cambio en la genética a través del tiempo, por lo que el estudio de la evolución requiere la comprensión de la genética básica y la biología del desarrollo se apoya fuertemente en este tema, que es la genética. Así como podemos observar que los tejidos y los órganos que se forman son gracias a la expresión regulada por los genes. En áreas como la taxonomía, la ecología, el comportamiento animal, se emplea cada vez más estos métodos genéticos. El estudio de casi cualquier campo de la biología o la medicina está incompleto, sin una comprensión acabada de los genes y de los métodos genéticos. Ahora, para explicar un poquito más de la genética, podemos comentar que la diversidad genética y evolución, este es el conjunto completo de instrucciones genéticas de cualquier organismo en su genoma. Y todos sus genomas están codificados en ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA. Este sistema de codificación de la información genética también es común en todas las formas de vida. Las instrucciones genéticas se encuentran en el mismo formato y con raras excepciones. En forma semejante, el proceso por el cual la información genética se copia y decodifica es notablemente similar para todas las formas de vida. Estas características comunes de herencia sugieren que toda la vida sobre la Tierra ha evolucionado a partir del mismo ancestro primordial que surgió hace más de 3.000 o a 4.000 millones de años. El hecho de que todos los organismos tengan sistemas genéticos similares significa que el estudio de los genes de un organismo dado revela principios aplicables a otros organismos. Por ejemplo, la investigación es sobre todo en que se copia o se replica el ADN, pero el DNA en las bacterias. Sería todo eso por el momento, por mi parte. Espero que sí me haya explicado bien y que mi voz sí haya sido algo alto. Y por favor, páseme, Doc. Le prometo seguir estudiando más de esto, porque sí me está gustando. Esto es un gran doctor. Hasta luego.